Debido al control centralizado de los medios de producción, la ciencia, la tecnología, los recursos naturales y la riqueza socialmente producida, debido a que lo que impera en el proceso de producción de todas las mercancías, sea en la industria de los alimentos, en la industria del entretenimiento, en la industria de cualquier tipo de valor de uso que se comercializa en el mercado en la actualidad, desde dispositivos tecnológicos hasta ropa, desde medicamentos producidos por las farmacéuticas hasta todos los valores de uso imaginables, ya que lo que impera son intereses de clase, de la clase capitalista, que contrarresta la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia debido a la relación que explica Marx en el primer tomo del Capital entre el tiempo social necesario de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, de tal manera que ya Marx señala en el primer tomo del Capital que a un mayor desarrollo de las fuerzas productivas el tiempo social necesario de producción disminuye proporcionalmente y por consiguiente los capitalistas pasan de extraer plusvalía absoluta a explotar al obrero mediante la plusvalía relativa y a sacarle ventaja a los otros capitales en el plano de la competencia mediante las ganancias que se derivan del consumo. Debido a ese control centralizado de la clase capitalista de los recursos naturales, de las fuerzas productivas, de la riqueza socialmente producida, la ciencia y la tecnología se emplean en el modo de producción capitalista no para mejorar las condiciones de vida, no para aliviar la pobreza, no para eliminar el hambre, no para combatir el cambio climático, no para encontrar formas de producir alimentos sin destruir ecosistemas milenarios, no para resolver la crisis medioambiental desde la extinción de especies hasta la destrucción de la capa de ozono, el derretimiento de los polos, la deforestación. En vez de emplearse la ciencia y la tecnología para combatir enfermedades realmente, para encontrar curas susceptibles de ser consideradas como verdaderamente efectivas, lo que impera en el proceso de producción de los medicamentos es el interés capitalista en el marco de la competencia, o si es un monopolio, de contrarrestar la disminución de la tasa de ganancia, de sacar plusvalía relativa y de obtener ganancias a partir de las dinámicas de competencia con los otros capitales en el mercado. Por lo tanto, se objetiva ese conocimiento científico en medicamentos no con el interés de mejorar las condiciones de vida, de curar, sino de generar ciclos de dependencia, que es el santo grial de todo capitalista, tener una mercancía que necesite consumirse de por vida. Se genera un consumismo de por vida que genera unas ganancias monumentales. Y por lo tanto la ciencia y la tecnología se aplica con el interés de convertir esos valores de uso en valores de cambio que produzcan ganancias cada vez mayores. La ciencia y la tecnología se utiliza primero para la guerra, para la industria de las armas, para producir armas de destrucción masiva, antes de responder a las reales necesidades de la población. Por eso 9 millones de personas se mueren de hambre al año, mientras se construyen más ojivas nucleares, mientras se sigue aumentando el arsenal de armas de destrucción masiva biológicas y químicas, mientras se sigue aumentando la cantidad de armas, misiles, tanques, aviones de bombardeo con diferentes capacidades destructivas, todo orientado a lo bélico, a la muerte, a la destrucción. Y por otro lado se utiliza la ciencia y la tecnología exclusivamente para satisfacer los intereses económicos del capitalismo. Paralelamente a ese uso centralizado y a ese dominio de clase sobre todo el proceso de producción, comercialización, todo el proceso de la imposición ideológica de necesidades que genera el consumismo, todas las dinámicas de la explotación en el mercado mundial de los países subdesarrollados, viene la dinámica de la relación entre el modo de producción y lo que se llama en el marxismo la sobreestructura. Generalmente se le dice superestructura, pero el término es sobreestructura. El término que emplea Marx en la contribución a la crítica de la economía política es Überbau, que en alemán significa sobreestructura. La sobreestructura es lo jurídico, lo político y lo cultural.
Estas tres esferas se encuentran impactadas directamente por el modo de producción capitalista. La consolidación del Estado moderno que examina el sociólogo Max Weber no puede entenderse si no se comprende la subsunción progresiva del trabajo asalariado en el capital, cómo los intereses de clase de los capitalistas van colonizando todas las esferas de la producción, cómo los capitalistas impactan directamente en el proceso de producción del capital y en la comercialización de mercancías, obedeciendo al interés de una clase que solo busca acumular riqueza privada a expensas de la explotación del trabajo, de tal manera que lo que Michel Foucault llama las tecnologías de dominación de la modernidad, la manera en la que ciertos discursos se institucionalizan, el discurso jurídico se institucionaliza en la prisión, en el sistema de castigo de la modernidad, el discurso psiquiátrico se institucionaliza bajo la forma de las instituciones psiquiátricas, toda la lógica del control del cuerpo, de las relaciones de poder, del panoptismo, todo obedece a las dinámicas del modo de producción capitalista. Tenemos un modo de producción en donde la anatomía de la economía parte del llamado ciclo del capital. El ciclo del capital comienza cuando un proletario en cualquier sector de la industria en donde se produzcan mercancías, sean mercancías surgidas de las necesidades, surgidas de la fantasía o del estómago, es decir, mercancías que responden a necesidades físicas o a necesidades del entretenimiento y que a su vez sean producidas por un trabajo físico como el del obrero en una fábrica de ensamblaje o como del teletrabajo, de las fábricas en donde se utiliza conocimiento científico, aunque el proceso de producción sea ya casi automatizado. Las formas intelectuales de trabajo, siempre y cuando generen una mercancía, producen una plusvalía y por lo tanto entran dentro del ciclo del capital. Entonces el proletario, sea un proletario que trabaje con su cuerpo físicamente o sea un ingeniero, un técnico, un científico, si objetiva su fuerza de trabajo humana en una mercancía generando una plusvalía, es un proletario. El proletario entonces trabaja durante una jornada laboral que es típicamente de 8 horas. En esas 8 horas el proletario convierte lo que Marx denomina en el primer tomo del Capital el trabajo útil o concreto, objetiva su fuerza de trabajo en la producción de algún valor de uso, sea un medicamento en una farmacéutica, sea un software que se vende en alguna compañía como Microsoft, sea un celular en Apple, sea un carro en una fábrica de ensamblaje. Todas las mercancías imaginables pasan por ese proceso del trabajo útil que durante la jornada laboral produce una cosa que es útil, que responde a alguna necesidad humana. El proletario entonces durante esas 8 horas de trabajo objetiva su fuerza de trabajo, crea una mercancía y la mercancía tiene una naturaleza bifacética. Tiene por un lado la cualidad de ser valor de uso porque responde a una necesidad humana, sea surgida del estómago o de la fantasía, de tal modo que las películas, la música que son producidas a gran escala y que hacen parte de una industria responden a necesidades del entretenimiento, lo que Marx llama fantasía en el primer tomo del Capital. Se refiere a lo que hoy en día entendemos como las necesidades del entretenimiento, películas, series, música, etcétera. El deporte también moviliza enormes capitales, pero sigue siendo una mercancía. Entonces el proletario, sea un actor, un deportista, un músico que esté dentro de un negocio capitalista en donde haya un burgués, en donde haya una producción de mercancías, en donde haya una serie de ganancias, produce en su jornada laboral una mercancía. Esa mercancía entonces es un valor de uso, pero también es un valor de cambio. El valor de cambio solamente se manifiesta como una relación social entre mercancías que se equiparan cuando el precio es igual. Y Marx describe en el primer tomo del Capital la forma relativa simple o singular del valor que lo lleva finalmente a la génesis del dinero, que es el equivalente general. Cuando se intercambia X cantidad de A mercancía por Y cantidad de B mercancía, la mercancía A y la mercancía B son mercancías cualitativamente distintas que surgen de trabajos útiles a su vez cualitativamente diferentes. Tienen propiedades físicas distintas, pero cuando se equiparan, el hecho de que su precio sea equivalente implica que en la relación social de intercambio esas mercancías ya no deben verse como valores de uso, sino deben verse como valores de cambio. Y al verse como valores de cambio se hace abstracción
de la especificidad cualitativa de cada una de las mercancías involucradas en la relación de intercambio, y lo que importa no son sus propiedades físicas y químicas, ni qué necesidad satisfacen, ni qué tipo de trabajo las produjo, sino lo que importa es la cantidad de trabajo abstractamente humano que alberga cada una de esas mercancías. Para ilustrar ese ejemplo, tenemos acá tres mercancías: un celular, una billetera y un libro. Estas tres mercancías son valores de uso que responden a diferentes necesidades. Las necesidades en el mercado y que determina el consumo de esta mercancía que se compre. Del celular son una serie de necesidades particulares distintas a las necesidades que hace que las personas compren en el mercado billeteras, y a su vez son un grupo de necesidades diferentes a las que hace que las personas busquen libros. Son tres mercancías, valores de uso, que tienen propiedades físicas y químicas diferentes. El celular tiene un proceso de producción que implica la objetivación de un trabajo útil que es cualitativamente distinto al trabajo útil necesario para producir la billetera, que a su vez es un trabajo útil cualitativamente distinto al que se necesita para producir el libro. Como valores de uso, por lo tanto, el celular, la billetera y el libro tienen propiedades físicas y químicas diferentes, son fruto de trabajos útiles cualitativamente distintos, pero en una relación de intercambio lo que importa es el valor de cambio. Supongamos entonces que el libro cuesta 100,000 pesos y que la billetera cuesta 100,000 pesos también. Esto es solamente a manera de un ejemplo hipotético. Si la billetera cuesta lo mismo que el libro, equiparamos ambas mercancías en tanto que son valores de cambio equivalentes, y lo que importa en esa relación de intercambio no es la especificidad del trabajo útil requerido para producir la billetera, el tipo de cuero utilizado, la manufactura, no importa el tipo de trabajo útil requerido para producir el libro, sino lo que importa es la cantidad de trabajo abstractamente humano invertido tanto en la producción de la billetera como en el libro, y que se da gracias a la equiparación de los precios. Si por ejemplo dijéramos que 10 libros cuestan lo mismo que este celular, en la relación de intercambio diríamos 10 libros equivalen a un celular, y ese equivalen representa la circunstancia de equiparación de mercancías cualitativamente diferentes desde el punto de vista de la sustancia generadora del valor, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. Marx dice: lo que está presente en todas las mercancías, en este libro, en este celular, en esta billetera, en esta camisa, en la cámara, en el computador, en los aviones, en las series de televisión, en la música, en los grandes eventos deportivos que generan ganancias, en todas las mercancías imaginables, sean físicas o sea intelectual o sea producida por el entretenimiento, cualquier tipo de mercancía que tenga un precio y que se venda en el mercado, tiene como común denominador que alberga una cierta cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano, que Marx va a llamar la sustancia generadora del valor. El precio es una medida de la cantidad de sustancia generadora del valor que alberga una mercancía, es decir, la cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano. Entonces, volviendo al ciclo del capital, el proletario objetiva su fuerza de trabajo, produce una mercancía, cuando esa mercancía se vende en el mercado y se le asigna un precio, y cuando se equipara con otra mercancía que tiene el mismo precio, se genera una relación de intercambio que manifiesta el valor de cambio y por lo tanto el trabajo indiferenciado abstractamente humano. En la sociedad actualmente, las mercancías proyectan su valor en el equivalente general, que es el dinero, y de ahí surge el precio. El proletario entonces produce en el proceso de producción de una mercancía más valor de lo que se le remunera en el salario. Entonces, supongamos en 8 horas de trabajo un proletario produce un celular. Si tomamos en cuenta el costo de los medios de producción, es decir, lo que el burgués gasta comprando los medios de producción, y tenemos el precio de esa mercancía cuando se comercializa, al restar del precio de la mercancía cuando se comercializa el costo de producción, tenemos un valor excedente que es el valor que crea el obrero, y cuando comparamos ese valor que crea el obrero tomando en cuenta lo que el burgués paga comprando los medios de producción, entonces obtenemos la plusvalía,
ese valor extra que el obrero produce con su trabajo, pero que no se le remunera en el salario. Por lo tanto, la explotación es inmanente al proceso de producción de mercancías. Ya cuando la mercancía se comercializa, comienzan las dinámicas de competencia entre los diferentes capitales, y el capitalismo lleva a las crisis que identifica Marx, crisis de superproducción. Hoy en día hablaríamos también de crisis fruto de la especulación de capital ficticio que lleva a la sobrevalorización de distintas mercancías y de distintas industrias, sobre todo en Wall Street y en ese tipo de negocios que lidian con la especulación. Generan una acumulación de deuda, fruto del capital ficticio, y generan burbujas que eventualmente estallan y tienen catastróficos efectos a nivel del mercado mundial por la creciente interdependencia de los diferentes capitales. De ahí surgen las crisis, como la crisis de 2008. Millones de personas perdieron sus trabajos y sus hogares debido a la acumulación de esas deudas fruto del capital ficticio que se utiliza para especular masivamente, sobre todo en la actividad del capital financiero. Y fruto de esas crisis, entonces, el Estado tiene que intervenir con dinero de los impuestos para salvar las grandes compañías y los grandes bancos a un costo social enorme. Por consiguiente, tenemos la explotación en el proceso de producción de mercancías, las dinámicas de competencia en el mercado, las causas de las crisis, tanto crisis de superproducción, en donde se produce más de lo que se puede consumir y se genera un estanque del flujo del capital, y por lo tanto se refleja el gran despilfarro de los medios de producción, de la riqueza socialmente producida en el capitalismo, al punto de que se llega al paroxismo de la superproducción de chatarra que no responde a las necesidades reales de las mayorías. Millones de personas se siguen muriendo de hambre, millones de personas no tienen vivienda, no tienen nada que comer, y sin embargo el capitalismo llega al punto de las crisis de superproducción de chatarra que nadie necesita, que destruye el medio ambiente, que se produce a costa de la explotación y que se consume más por unas necesidades ideológicamente impuestas que por unas necesidades reales. Asimismo, tenemos el uso destructivo de la ciencia y la tecnología, que supone una amenaza enorme para el futuro de la humanidad. Paralelamente tenemos las dinámicas de imperialismo, las dinámicas de la geopolítica, del mal llamado política exterior, que en realidad es un eufemismo para el imperialismo en la época contemporánea, que responde a esos intereses y esas necesidades económicas de la infraestructura, del modo de producción. Y tenemos entonces algunos elementos para ver por qué es urgente abolir las contradicciones del modo de producción capitalista, transformar radicalmente las relaciones sociales de producción, que es la única solución para el problema de la pobreza, para el problema de la destrucción medioambiental, para el problema de las estructuras totalitarias, dictatoriales y antidemocráticas de la política, que se levantan sobre la base de un modo de producción basado en la explotación del hombre por el hombre, y es la única solución para que la humanidad no acabe destruyéndose.